En este video hablaremos de los números reales, el cual cobra gran importancia debido a las aplicaciones que tiene en la resolución de problemas típicos de nuestra vida cotidiana, dado que su comportamiento es muy similar a muchos de los fenómenos con los que convivimos día a día. Este conjunto se compone de 4 subconjuntos numéricos que son los números naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Los números naturales, denotados por una n mayúscula negrita, son todos los enteros positivos. El conjunto de los enteros, denotado por una z mayúscula negrita, son todos los enteros negativos, positivos y el cero. Cabe mencionar aquí que como el conjunto de los enteros contempla a los enteros positivos, es decir, a los naturales, debemos decir que los naturales son un subconjunto de los enteros. Por otro lado, los racionales, denotados por una Q mayúscula negritas, son todos aquellos números que se pueden expresar como el cociente de dos enteros, es decir, como una fracción. Estos números tienen una expresión decimal finita o bien infinita, pero con periodo. Hay que recordar que el periodo es la repetición infinita de un número después del punto decimal. Más adelante veremos algunos ejemplos. En el caso de los números irracionales, son números que tienen expresión decimal infinita, pero al contrario de los racionales, no van a tener periodo. A este conjunto lo vamos a denotar por una I mayúscula negrita. El conjunto de los números reales está compuesto por la unión de los números racionales e irracionales. Al conjunto de los números reales lo vamos a denotar por una R mayúscula negrita. Ese esquema, llamado diagrama de Venn, nos muestra claramente el comportamiento de los subconjuntos de R. Podemos observar que los naturales son un subconjunto de los enteros, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y como todos los enteros se pueden expresar como una fracción, por ejemplo, el entero 10 se puede expresar como 20 medios, podemos decir que los enteros y los naturales son un subconjunto de los números racionales. Además, en este esquema se muestra que los números irracionales y los números racionales no tienen elementos en común. Los números racionales se dividen en dos tipos. Aquellos que tienen una expresión decimal finita, como por ejemplo un medio, cuya expresión decimal es 0.5, o menos 5 medios, cuya expresión decimal es menos 2.5, o bien 10 medios, cuya expresión decimal es 5, y aquellos que tienen una expresión decimal infinita pero con periodo, como por ejemplo un tercio, cuya expresión decimal es 0.33333 infinitamente. Como el número que se repite infinitamente es el 3, podemos expresar a ese decimal como 0.3 con una rayita encima. Esa rayita me va a indicar que el 3 es el periodo de este decimal, es decir, el número que se va a repetir infinitamente después del punto decimal. Otro ejemplo es el menos 5/37, cuya expresión decimal es menos 0.135, 135, 135, 135 infinitamente. En este caso podemos ver que el periodo es 135, pues es el número que se repite infinitamente después del decimal. Por esa situación, lo podemos denotar de esta manera, menos 0.135 con la rayita encima que nos indica que ese es el periodo. Por otro lado, los números irracionales en general se derivan de raíces que no son exactas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, cuya expresión decimal es 1.41, 42, 13, 56, etc. Como podemos observar, en esta expresión decimal no hay periodo, al igual que en el caso de la raíz quinta de 7. Aquí podemos observar, no existe el periodo. También son irracionales dos números que usamos en matemáticas para modelar algunos fenómenos, que son el número pi y el número e.
Observen ustedes, aquí hay algunas aproximaciones con varios decimales, pero estas nos permiten ver que no hay un periodo tampoco. Debemos tener presente que todos los números reales se pueden asociar con un punto de una recta. Esa recta le vamos a llamar recta real. Dicha recta nos va a permitir identificar el orden de los números reales. Por ejemplo, si nosotros damos dos números reales A y B cualesquiera, debe ser claro que o bien el primero es más grande que el segundo, o bien el primero va a ser más chico que el segundo, o bien van a ser iguales. A esa propiedad le vamos a llamar ley de tricotomía. Por otro lado, cuando graficamos puntos en la recta numérica, dichos puntos, como ya lo dijimos, se van a asociar a un número real. En el caso de el punto A que tenemos aquí presente, vamos a decir que el número real asociado va a ser su coordenada. Es decir, el -3 va a ser la coordenada del punto A. En el caso de B, vamos a decir que el 5 es la coordenada del punto B. Veamos ahora las propiedades de los números reales, las cuales son de suma importancia debido a que éstas respaldan a todo lo que hagamos con los números reales, ya sea sumas, ya sea productos, divisiones, etcétera. Muy bien. Debemos considerar que los números reales tienen una estructura algebraica que contempla inicialmente pues al conjunto de los números reales, es decir, los naturales, enteros, racionales y irracionales, además de estar dotado de dos operaciones, la suma y la multiplicación. Tenemos también establecido un orden entre los elementos del conjunto de los números reales. Es importante considerar que todo número real se puede escribir como un decimal. Muy bien. Veamos ahora cuáles son las propiedades que presentan los números reales a través de estas dos operaciones, las cuales vamos a llamar propiedades de campo de los números reales. Vamos a considerar inicialmente que tenemos tres números reales, A, B y C, es decir, cada vez que veamos en nuestras reglas una A, una B o una C, van a ser números reales. Como podemos observar, existen 6 propiedades: la cerradura, la propiedad conmutativa, propiedad asociativa, propiedad distributiva del producto respecto a la suma, existencia de neutros y existencia de inversos. En el caso de la propiedad de cerradura, me indica que sin importar qué par de números reales yo considere, la suma de ellos y el producto de ellos siempre va a generar otro número real. ¿Qué ventaja nos permite, nos brinda esta propiedad? Bueno, pues que al elegir dos números para realizar una cierta operación, no debo ser tan cuidadoso. Es decir, puedo agarrar a cualquier par de números y siempre que los opere a través de la suma o el producto, obtendré otro número real. Es decir, no salgo de mi conjunto. La propiedad conmutativa lo que me indica es que yo puedo sumar dos números reales en cualquier orden y el resultado siempre va a ser el mismo. En el caso del producto, yo puedo multiplicarlos en cualquier orden y el resultado, es decir, el producto, siempre va a ser el mismo valor. En el caso de los ejemplos, vean, para la suma, considerando los números reales 2 y 3, si los sumamos en este orden, 2 más 3, es claro que obtendremos 5, el cual es el mismo resultado que si lo sumamos en este otro orden, 3 más 2. En el caso de la propiedad conmutativa para el producto, podemos observar que si considero dos números reales, el 2 y el 3, que al multiplicarse me da 6,
es el mismo valor que si los multiplico modificando el orden, es decir, multiplicando 3 por 2. En ambos casos da el mismo resultado. Ahora, en el caso de la propiedad asociativa, es muy importante que consideres lo siguiente. Si tú tienes tres números, los que tú quieras, vamos a pensar en los que tenemos aquí en el ejemplo, el 1, el 2 y el 3. Yo quiero sumarlos, entonces vamos a hacerlo mentalmente. 1 más 2 más 3 da 6 como resultado. Solamente que hay una situación. Observen que para poder realizar esa suma de manera mental, tuvimos que asociar los primeros dos elementos. En ese caso, al asociarlos, los sumamos primero y al resultado le sumé 3. Entonces, 1 más 2 más 3 sería 1 más 2, que es 3, más el siguiente 3. 3 más 3 es 6. Nuestro cerebro trabaja de forma binaria, es decir, solo puede operar dos elementos. Esa es una idea de la referencia de asociatividad. Muy bien, pues como podrás ver, si cambiamos el orden de la asociación, es decir, en lugar de asociar el primero y el segundo sumando, ahora asociamos el segundo y el tercero, también vamos a obtener 6, ¿verdad? Pues 1 más 2 más 3, que es 5, es justamente 6. En el caso del producto ocurre lo mismo. Pensemos en los tres números, 1 por 2 por 3. El producto es 6, pero reitero, no podemos meter los tres números en la mente y realizar la operación de manera automática, sino que tenemos que realizarlo de dos en dos. Metemos los dos primeros, decimos 1 por 2 es 2 y ese resultado va por el tercero, que es 3. 2 por 3 es 6. Muy bien, ahora observen que si cambiamos el orden, no hay ningún problema porque el resultado va a ser el mismo. Ahora, vamos a asociar al 2 y al 3. 1 por 2 por 3, que es 6, justamente sigue dando el mismo resultado, que es 6. En el caso de la propiedad distributiva, esta es una regla de suma importancia porque nos ayuda a establecer una relación entre las propiedades para la suma y las del producto. ¿Qué es lo que nos dice la propiedad? Que si voy a multiplicar un número real por la suma de otros dos, lo voy a hacer de esta manera. El número que está fuera del paréntesis o el número que multiplica a la suma se va a multiplicar por cada sumando. Entonces, en este caso, A por B quedaría de esta manera. Y ahora sumamos el producto de A con C. Aquí está. Visto a través de un ejemplo, podemos identificar que al multiplicar 3 por la suma de 4 y 5, al realizarla aplicando la propiedad distributiva, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que multiplicar el 3 por el 4 y el 3 por el 5, quedando de la siguiente forma. 3 por 4 más 3 por 5. 3 por 4 es 12, más 3 por 5, que es 15. 12 más 15 son 27. Lo cual, pues bueno, es claro, si aplicamos algunas de las reglas que nos han recomendado desde la primaria, ¿no? Ya ven que nos decían que cuando existieran símbolos de agrupación, en este caso un paréntesis, realizáramos primero la operación interna y de ahí hacia afuera. Entonces, aquí podríamos sumar primero 4 más 5, que es 9, y luego al resultado, al 9, multiplicarlo por 3. Observen ustedes que 9 por 3 da 27 de todas maneras. Muy bien. ¿Qué me dice la existencia de neutros? Bueno, primeramente, que en los reales yo voy a tener un neutro para la suma y un neutro para el producto. Recuerden ustedes que los neutros son elementos, son valores que no me van a alterar
otro valor a través de una operación. En el caso de la suma, el valor que no altera sería el cero. Ese número cero es justamente el neutro para la suma. Y en el producto, el elemento que no altera la multiplicación es el 1. Muy bien, la propiedad que tienen los neutros es que si tomamos un número real y le sumamos el neutro, no alteramos al número real. No importa en qué orden realicemos esa operación. En el caso del producto es lo mismo. Si tomamos un número real y lo multiplicamos por 1, no alteramos al número inicial. Y también nos podemos dar cuenta que no importa el orden, de todas maneras, no vamos a alterar ese valor. Bueno, pues un ejemplo numérico puede ser considerando al número real 5, al cual si le sumamos el neutro, que es el 0, pues nos queda justamente el mismo valor inicial que fue el 5, sin importar el orden en que realicemos la suma. En el producto, igual considerando al número 5, si lo multiplicamos por el neutro, que es 1, observen ustedes, me queda el mismo número inicial, que fue 5, sin importar el orden en que yo realice esa multiplicación. Muy bien. La última propiedad de campo de los números reales es la existencia de inversos. Esta inicialmente me indica que van a existir inversos en los reales para la suma y para el producto. En el caso de el inverso para la suma, si nosotros tenemos un número real, su inverso aditivo o su inverso para la suma es justamente su simétrico, es decir, solo hay que cambiarle el signo, ¿no? Entonces, el inverso aditivo de 10, por ejemplo, pues será menos 10. El inverso aditivo de 100 será menos 100. El inverso aditivo de menos 1 será más 1. Y la propiedad que tiene el inverso aditivo es que si tomamos un número real y le sumamos su inverso aditivo, siempre vamos a obtener 0, es decir, el neutro para la suma. No importa en qué orden lo hagamos. Por ejemplo, si consideramos al 5, es claro que su simétrico o su inverso aditivo va a ser menos 5. Notamos que al sumar 5 con menos 5, el resultado va a ser 0. Es decir, se cumple esta propiedad, existencia de inverso para la suma. En el caso del producto, la situación es un poco diferente, es un poquito quizá más compleja, porque para empezar, debo considerar que aunque existe un inverso multiplicativo para casi todos los reales, no debo considerar al cero. Es decir, el cero no tiene inverso multiplicativo y de ahí en fuera todos los demás reales sí lo van a presentar. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, muy sencillo. Si consideramos a un número real A que no sea cero, su inverso multiplicativo va a ser 1 sobre A. Pensémoslo de esta forma. Si consideramos al número real A, su inverso multiplicativo va a ser 1 entre A por lo siguiente, miren. Recordarán que si vemos al número real A como fracción, le ponemos un 1 abajo. Entonces, el inverso multiplicativo de esta expresión va a ser justamente la expresión pero invertida, 1 sobre A. Por esa razón, bueno, conviene siempre que vayamos a calcular el inverso multiplicativo de algún número real, pensarlo o identificarlo como si fuera una fracción y de ahí simplemente invertir los elementos de la fracción. Por ejemplo, si consideramos al 2/3, su inverso multiplicativo será 3/2. Tenemos que invertir la fracción. Y ahora, si multiplicamos 2/3 por 3/2, recuerden, la multiplicación de fracciones es directa, me quedaría 2 por 3, 6,
sobre 3 por 2, que también es 6. Y 6 entre 6 es 1, que es justamente lo que me indica la propiedad de la existencia de inversos. Últimas consideraciones. El conjunto de los números reales se clasifica como campo debido a las propiedades, a las 6 propiedades que acabamos de ver, a la cerradura, conmutativa, asociativa, distributiva, existencia de neutros y existencia de inversos. Además, debes considerar que es de suma importancia que te aprendas estas propiedades, porque cuando uses los números reales en la resolución de algún problema, son estas reglas las que te van a indicar qué puedes hacer o qué no puedes hacer con esos números.